Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días, seamos bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Hemos venido para adorarle, cantarle con todo nuestro ser. Entonces vamos a ponernos todo de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias y busquemos en el libro de Salmo, capítulo 33. Salmo, capítulo 33. Y vengamos con esa actitud de reverencia, de temor delante del Señor. Salmo capítulo 33. Salmo capítulo 33. Nos ponemos de pie para la lectura de su palabra. Dice así la palabra del Señor. Canten de júbilo en el Señor, ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira. Cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cántenle cántico nuevo. Tañan con arte, con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. El salmista continúa en el versículo 18. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Oh Señor, te alabamos, te adoramos, Señor. Venimos con júbilo, Señor, a cantarte a ti, porque apropiada, Señor, es tu alabanza, Señor. Venimos a cantarte alabanzas, a proclamarte, Señor, porque tú eres el único Dios y nuestra alma espera en ti, porque tú eres nuestra ayuda, nuestro escudo, Señor. Nuestro ser se regocija solamente en ti, Señor, porque tú, Señor, eres la plenitud, que tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor, Señor. Esta mañana, Señor, venimos con una actitud de humildad, reconociendo, Señor, quién tú eres y reconociendo, Señor, nuestra pecaminosidad. Y venimos con esa actitud, Señor, para adorarte a ti y proclamarte a ti, Señor. En esta mañana oramos de que tú abras nuestros ojos, que nos permitas verte, nos permitas ver a Cristo, Señor, nuestro Redentor, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y con su sangre, Señor, tú nos has limpiado y nos has redimido para ti, Señor. Esta mañana, Señor, alzamos nuestras voces con júbilo, Señor, por las muchas obras, Señor, las misericordias, Señor, que tú tienes para con nosotros. Te adoramos a ti, Señor, te cantamos a ti, Señor, porque solo tú eres digno, porque la tierra está llena de tu misericordia, Señor. Recibe nuestra adoración. Dice en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Mis hermanos, así, con gozo, con júbilo, como decía el salmista, vengamos al Señor y cantémosle. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte, yo quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis
ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Come y compruebe con su divino amor. Parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amor tierno, Él sanó a los enfermos, A los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante que diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Come y compruebe con su divino amor. Me imparte de su gloria.
por mí murió. Un aplauso, mis hermanos, al Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Buenos días, mis hermanos. Comenzando un culto más, el Señor nos da la bienvenida, deseándoles que a todos y cada uno que la pasemos bien en medio de nuestro Señor. Vamos a orar para comenzar la mañana y pedirle a nuestro Señor que se siga glorificando en medio de nosotros y que lo que aquí se vaya a predicar sea para gloria y honra de Él, y que use a nuestro pastor para traer su palabra, la palabra de Dios, en medio de nosotros. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Pedimos, Padre, que nos guardes, que nos protejas, que nos cuides. Ayúdanos, Padre, bendice esta mañana y gracias porque estamos aquí congregados en tu nombre. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Usa al pastor y ayúdale siempre. Guíale en medio de nosotros, Señor, que tu Espíritu se pasee por aquí en medio de nosotros y que tu palabra sea fielmente predicada a través de nuestro pastor. Gracias una vez más y te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, mis hermanos. Consumido con gloria y libertad, arde su llama. Mi Dios, justo y recto juez, reina con bondad y sabiduría. Mis ojos fijaré en ti. Mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es. Tu reino permanecerá. Contigo siempre reinaré.
solamente en ti, oh Padre, estamos confiados. Solamente en ti, oh Señor, no temeremos. Tú eres un castillo fuerte, Señor. Tú eres esa torre fuerte, Señor. Tú eres nuestro refugio, nuestro sostén, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Hemos confesado, Señor, que tú eres nuestro castillo fuerte, y oramos, Señor, de que tú fijes nuestros ojos en ti, Señor. Que tú seas siempre, Señor, nuestro norte. Que nuestro mirar, Señor, siempre seas tú, Señor. Oh Señor, ahora oramos de que tú traigas gloria a tu nombre, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Fija nuestros ojos, Señor, en tu palabra. Fija nuestros oídos, Señor, en tu verdad. Háblanos, Señor, en esta mañana. Llénanos, Señor, de Cristo. Llénanos, Señor, de ti. Fija nuestros ojos, Señor, en ti en esta mañana. Permítenos poder escucharla, atesorarla, Señor, y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Habla, Señor, conforme a tu voluntad. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. En esta mañana Dios me ha dado la oportunidad de poder compartir su palabra con ustedes. Y realmente es un gran privilegio. Así que permítame orar nuevamente antes de comenzar. Señor Dios, te alabamos, te adoramos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tú permitirnos adorarte, Señor, y proclamar tu nombre. Ahora oramos de que tú traigas gloria a tu nombre, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Señor, perdona mis pecados, Señor. Sé tú hablando a los corazones de cada uno de nosotros y que tu palabra pueda ser expuesta fielmente para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. George Mueller fue un predicador, misionero, evangelista, nacido en la ciudad de Prusia, lo que hoy conocemos como Alemania. Y él fue destacado básicamente por dos cosas. Número uno, él fue conocido por la fe que él tenía en la providencia de Dios. Y número dos, por su ministerio. Dios le dio la oportunidad de él tener un orfanato, en donde él recibía niños, les daba alimento, les daba ropa, les daba albergue y les presentaba el evangelio. De tanto fue su impacto que hoy en día él es conocido como el padre de los huérfanos. Y un día él se levanta y una de las personas que trabajaba con él se le acerca y le dice: lamento tener que molestarlo, señor Mueller, pero tengo que decirle que los niños están esperando el desayuno y no tenemos nada que darles. Pero a pesar de levantarse con esa triste noticia, él hizo lo que él hubiese hecho si hubiese tenido comida para dar a los niños. En ese momento habían unos 300 niños en el orfanato. Él bajó las escaleras, fue al comedor, incluso hasta oró por los alimentos. Y él clamó al Señor diciéndole: querido Dios, te damos gracias por lo que nos vas a dar de comer. Amén. Y después de que él terminó, alguien toca la puerta y cuando van a ver era el panadero, quien les dice: anoche no pude dormir pensando que ustedes necesitaban pan. Y más adelante otra persona toca la puerta y en esta ocasión era el lechero, que le dijo: señor Mueller, se me ha descompuesto la rueda de mi carreta. Necesito que sus muchachos me ayuden. Aquí tiene 10 cántaros de leche que ustedes pueden utilizar. George Mueller se levantó escuchando esta noticia de que no tenía alimento para los niños, pero se levantó sabiendo de que había un Dios que todo lo provee. Y eso es lo que queremos ver, mis hermanos, la provisión de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Y vamos a estar estudiando uno de los milagros más conocidos de nuestro Señor Jesucristo. Incluso es el único milagro, además de la resurrección, que se menciona en los 4 evangelios. Y es la alimentación de los 5,000. Jesús se encuentra aproximadamente en su 3er año de ministerio. Y antes de este milagro ocurren 2 acontecimientos importantes. Número 1, vemos que ocurre la muerte de Juan el Bautista. Recordemos que Jesús era 100% Dios, pero él también era 100% hombre. Y él tenía emociones al igual que cada uno de nosotros. Así que posiblemente Jesús estaba dolido, se lamentaba de la muerte de Juan el Bautista, pues era su primo. Era la persona encargada por Dios para preparar el camino de Jesús. Y no solamente Jesús había escuchado que Herodes había matado a Juan el Bautista, sino también vemos en la Biblia que Herodes había escuchado sobre los milagros y las hazañas de Jesús y estaba procurando verle.
Y el segundo acontecimiento que encontramos antes de nuestro milagro del día de hoy es la misión que Jesús le da a los apóstoles. Vemos en Lucas 9 que los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entre, quédense allí, y sea de allí su salida. En cuanto a los que no lo reciban, al salir de su ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y pasado esos 2 acontecimientos es que encontramos el milagro de la alimentación de los 5,000. Y para eso les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias y vayamos al libro de Marcos, capítulo 6. Estaremos leyendo desde el versículo 30 hasta el versículo 44. Marcos, capítulo 6, desde el versículo 30 hasta el versículo 44. Y a pesar de que nuestro texto base será este de Marcos, pero estaremos citando diferentes detalles que se mencionan en los demás evangelios. Y es increíble, mis hermanos, el poder ver cómo 4 hombres totalmente diferentes, pero todos inspirados por el Espíritu Santo, relatan este hecho desde 4 perspectivas totalmente diferentes. Y cada evangelio tiene ciertos detalles que no se mencionan en los demás. Y podemos unir los 4 relatos y tener uno solo completo que no se contradice, pero que se complementan entre ellos. Y esto solamente muestra la unidad que tienen las Santas Escrituras. Entonces, el libro de Marcos, capítulo 6, leemos la palabra del Señor en el versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y se compren algo de comer. Versículo 37. Denle ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y le demos de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se acercaron, le dijeron 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Y entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 canastas llenas de los pedazos y también de los panes. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Amén. El Señor bendiga su palabra. Y eso es lo que queremos ver, mis hermanos, y ver a profundidad. Y es el hecho de que Jesús conoce todas nuestras necesidades y Él las puede suplir y suplirlas en abundancia. Y vemos 3 enseñanzas fundamentales que son las que estaremos viendo. Y en los primeros versículos encontramos nuestra primera enseñanza. Y es que Dios suple nuestras necesidades espirituales. Versículo 30 dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Recuerden que Jesús le dio esa misión de ir y llevar el evangelio y de sanar enfermos. Ellos estaban regresando de Capernaum y básicamente querían darle un reporte a Jesús de cómo les había dado en la tarea que Él les dio. Y en el versículo 31 vemos que dice que porque había muchos que iban y venían, ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Su agenda estaba un poco llena en esos momentos. Mucha gente quería escuchar de Jesús, mucha gente quería ser sanada por Jesús, y ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Yo sé que cada uno de nosotros podemos identificarnos, porque en ciertos momentos de nuestra vida nos sentimos de igual manera, como que quisiéramos que el día tuviera más de 24 horas para poder cumplir con nuestros quehaceres. Y en esos momentos nos sentimos quizás frustrados,
agobiados, cansados. Así que eso nos da una idea de cómo ellos se sentían en ese momento. Y es por esto que vemos que en el versículo 31 Jesús les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Jesús quería tener un tiempo a solas con sus discípulos, posiblemente para que ellos le dieran el reporte a Él, para que Él orara por ellos, les ministrara espiritualmente hablando. Y es por esto que en el versículo 32 vemos que ellos se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado. Y a pesar de que Marcos no nos dice a dónde fueron, Lucas sí. Lucas nos dice que tomaron la barca para poder cruzar el mar de Galilea. Y cruzaron el mar hasta llegar a una ciudad que se llama Betsaida. Pero lamentablemente Jesús no pasó por desapercibido, sino que vemos en el versículo 33 que la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y podemos ver este versículo 33 sin entender a profundidad esta escena y sin poder entender lo necesitada y lo sedienta que estaba esa gente. Los discípulos y Jesús se fueron en una barca. Esto no requería mucho esfuerzo físico. Posiblemente iban sentados, hablando, y quizás uno o dos discípulos eran quienes manejaban la barca. Pero la multitud no podía subirse a la barca, sino que ellos fueron por todo a pie, por todo el borde del mar de Galilea, y llegaron hasta el otro lado. Y según historiadores, la distancia que ellos recorrieron eran aproximadamente 12 kilómetros. Para que tengamos una idea, si corremos por fuera del jardín botánico, esos son unos 6 kilómetros. O sea, básicamente ellos le dieron 2 vueltas al jardín botánico. Yo sé que muchos de nosotros ya estamos cansados con solamente oír o pensar en darle una vuelta. Imagínense darle 2 vueltas. Pero ¿saben, mis hermanos, lo que es quizás más impresionante? Es el hecho que dice la Biblia que la multitud llegó primero al otro lado. Básicamente le ganaron a Jesús y a sus discípulos. Mis hermanos, y la verdad es que el que tiene sed hace lo que sea para buscar agua. La multitud estaba decidida que ellos querían ver a Jesús. Y unos 12 kilómetros no iba a impedir que ellos consiguieran lo que necesitaban y lo que estaban buscando. Y es por esto que vemos el versículo 34, que al desembarcar Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí podemos comenzar a ver la misericordia de nuestro Señor. Recuerden que el plan original, el plan inicial, el plan A, era retirarse con sus discípulos a descansar y a tener un tiempo como grupo. Pero al ver toda esta escena, Jesús cambió su plan. Dice la Biblia que comenzó a enseñarles muchas cosas, comenzó a ministrarles espiritualmente hablando. Jesús fue movido por su compasión. ¿Pero por qué? Porque la multitud que le seguía parecía extraviada, como ovejas sin pastor, y porque era necesario atender esta necesidad en aquellas circunstancias. Posiblemente nosotros quizás no entendemos del todo la frase de que eran como ovejas sin pastor, por el hecho de que nosotros no tenemos ovejas, no estamos cercanos a ella. Pero la verdad es, mis hermanos, que las ovejas son animales extremadamente dependientes. Ellas no tienen la capacidad de alimentarse por sí solas. El pastor tiene que llevarlas a comer, a beber agua. Ellas no se pueden proteger de enfermedades. El pastor tiene que cubrirlas, vendarlas, si no posiblemente ellas tomen una infección. Ellas no se pueden defender de depredadores. Nunca hemos visto en Animal Planet un documental donde una oveja se le escapa a un león, a un oso y sobrevive para contarlo. Y las ovejas se pierden fácilmente. Si una se va del rebaño, posiblemente ella no tenga la capacidad de regresar. Y eso lo vemos en la parábola de la oveja perdida. Como una oveja se va y el pastor no se queda de brazos cruzados a esperar que ella regrese. Porque él sabe que ella no tiene la capacidad de regresar por su cuenta. Y es por eso que él fue a buscarla. En fin, mis hermanos, una oveja sin pastor está destinada a una sola cosa: a morir. De igual manera, esa multitud sin Jesús está destinada a morir. Y de igual manera, tú y yo sin Jesús estamos destinados a morir. El motivo por el cual Jesús tuvo compasión eran porque eran como ovejas que no tenían pastor. No fue la presión de la multitud, porque créanme, 5,000 personas en mucha presión, no fue por eso. Era por la misericordia y el ver que eran como ovejas que no tenían pastor. Lo que lo motivó
fue el ver su estado espiritual y lo necesitado que estaban. Y de igual manera, mis hermanos, Jesús conoce todas nuestras necesidades. Él sabe que nosotros, espiritualmente hablando, estamos muertos si no lo tenemos a Él. Y así como Él suplió esa necesidad espiritual de la multitud, así Él puede suplir nuestras necesidades espirituales. Solamente tenemos que venir como aquella multitud, venir decidida y rendirnos delante de Él. Y si continuamos viendo los próximos versículos, nos encontramos con la segunda enseñanza. Y es que Dios no solamente satisface nuestras necesidades espirituales, sino también que Él suple nuestras necesidades terrenales. Veamos el versículo 35. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a Él, diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denle ustedes de comer, les contestó Jesús. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y le demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y los mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces, Él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirviera. También repartió los 2 peces entre ellos. Y aquí vemos que los discípulos se acercan a Jesús y básicamente le están diciendo: Señor, ya es tarde, está oscuro, estamos en un lugar desierto, apartado, posiblemente un tanto peligroso. Hay que despedir a esta gente. Ellos deben tener hambre. Y la verdad es que, mis hermanos, esa necesidad que estaban viendo los discípulos, ese planteamiento, era totalmente válido. Pero recordemos que Jesús es ese buen pastor que da su vida por rescate a las ovejas y ya Él suplió una necesidad espiritual. Pero Él seguía viendo otra necesidad. En este caso, una necesidad terrenal. Probablemente Jesús estaba de acuerdo con los discípulos en que la multitud debía tener hambre. Pero lo que Él no estaba de acuerdo era con el hecho de despedirlos y sin antes suplir esa necesidad. La alimentación es una de las necesidades más básicas que tenemos nosotros, todos los seres humanos. Y el despedir a esas personas sin antes alimentarlos posiblemente no era la mejor idea. Ellos tenían que regresar 12 kilómetros. Teníamos personas de diferentes edades, quizás ancianos, envejecientes. Tenemos personas de diferentes capacidades físicas. Incluso posiblemente habían personas que cuando regresaran a casa no iban a tener alimentos en esa noche. Y es por esto que Jesús está decidido en suplir esa necesidad terrenal. Y vemos en el versículo 37 que Él les dice a los discípulos: denle ustedes de comer. Ante tal mandato, ellos respondieron con una pregunta y le preguntaron: Señor, ¿tú quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para dar de comer a toda esta gente? Para que tengamos una idea, 200 denarios de pan era el salario aproximadamente de 8 meses de trabajo. Primero, yo no creo que los discípulos tenían ese monto ahorrado y disponible para alimentar a las personas. Segundo, recuerden que ellos estaban en un lugar desierto y apartado. Posiblemente la panadería más cercana no estaba tan cerca como ellos creían. Y número 3, era una multitud de 5,000 hombres. Y el término hombre aquí no significa ser humano como persona, sino significa hombre masculino. Y eso lo sabemos porque en Mateo se nos especifica que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Ahora imagínense que posiblemente muchos de esos hombres estaban casados y muchas de esas parejas tenían quizás 1 o 2 niños. Según historiadores, se estima que en esa multitud realmente había de entre 15,000 a 20,000 personas. O sea que ya darle de comer se estaba complicando. Y muchas veces, mis hermanos, Dios obra en momentos donde humanamente no hay nada que hacer. ¿Para qué? Para cuando Él obre, sea evidente que Él fue que obró y que toda la gloria es de Él. Los discípulos unieron los alimentos que tenían. Dice la Biblia que encontraron 5 panes y 2 peces. Y ni siquiera era de ellos. En el libro de Lucas vemos que era de un muchacho que estaba en la multitud.
Ese muchacho parecía precavido, preparado, andando con sus 5 panes y sus 2 peces para arriba y para abajo por si acaso, ¿verdad? Y dice la Biblia en el versículo 41 que Jesús tomó los panes y los peces y los bendijo y los repartió en esa multitud. Jesús milagrosamente satisfizo las necesidades físicas de esa multitud. Y muchas veces podemos llegar a pensar de que Dios solamente se involucra en las necesidades espirituales. Pero la verdad es que Dios se involucra tanto en nuestras necesidades espirituales como en nuestras necesidades terrenales. Pero la alimentación no fue la única necesidad que Dios suplió, sino que vemos que en el libro de Mateo dice que también sanó a los enfermos. Dios conoce nuestras necesidades físicas sin nosotros ni siquiera mencionarlas. La multitud no le había dicho a Jesús que tenían hambre. Ellos no le habían pedido comida, pero Jesús lo sabía. La Biblia no nos dice cuál fue el motivo por el cual ellos se acercaron, pero si vemos la historia, las personas se acercaban porque o querían ser sanadas o porque querían escuchar de Jesús, no porque tuvieran hambre. Pero Jesús sabía esa necesidad y su misericordia lo llevó a suplirla. Si continuamos viendo, mis hermanos, los siguientes versículos, nos podemos encontrar con nuestra tercera y última enseñanza. Y es que Dios suple nuestras necesidades y las suple en abundancia. Versículo 42. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Dice el versículo 42 que todos comieron. No fue que ellos comieron, fue que se saciaron. No fue un tente ahí, una picaderita, no. Los 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, todos se saciaron. Y no fue que se saciaron, no. Fue que sobró comida. Dice la Biblia que sobraron 12 canastas. Y esos versículos finales, mis hermanos, muestran una gran verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y es que cuando Él provee, su provisión es suficiente. Cuando Él nos provee, no hay que buscar en ningún otro lado, porque su provisión celestial es todo lo que nosotros necesitamos. Incluso Jesús mismo nos manda a no preocuparnos por lo terrenal. Dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Jesús mismo nos está diciendo que no nos preocupemos por las cosas terrenales, porque nuestro Padre Celestial es quien provee. Y si Él vela continuamente por los pajaritos, por las aves, ¿cómo no va a velar por nosotros que hemos sido creados a su imagen y semejanza? Si ya Él suplió lo más valioso, a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no va a suplir esas necesidades triviales como el alimento, como la ropa, como cualquier otra cosa terrenal? Eso no significa que Dios va a suplir nuestros caprichos, pero Él nos prometió que Él sí va a suplir nuestras necesidades. Pero también no debemos preocuparnos por nuestras necesidades espirituales, porque esa provisión espiritual que Cristo nos dio fue suficiente en la cruz del Calvario. Si Cristo nos ha hecho libres, ya nada puede esclavizarnos. Si Cristo con su sangre nos ha limpiado, ya nada puede mancharnos nuevamente. Veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, versículo 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya nada, mis hermanos, puede separarnos del amor de Cristo,
porque su provisión es suficiente. Todos nosotros, mis hermanos, tenemos necesidades, ya sean espirituales, ya sean terrenales, y podemos tratar de llenarlas, suplirlas de diferentes fuentes. Incluso muchas veces, mis hermanos, nos pasa que estamos en un momento, necesitamos algo y empezamos a trabajar humanamente tratando de resolver ese problema, esa situación por nuestras propias fuerzas. Y viene un hermano en la fe y nos dice, ¿y tú, ya oraste? Y realmente no lo hemos hecho, cuando esa oración tuvo que haber sido la primera cosa que hubiésemos hecho. Nosotros somos, mis hermanos, ovejas sin pastor. Y la Biblia utiliza esta frase, según el pastor John MacArthur, para describir a las personas como indefensas, hambrientas, necesitadas de protección y de guía espiritual, expuesta a los peligros del pecado y la destrucción espiritual. Pero la verdad es, mis hermanos, que tenemos a un buen pastor. Dice el libro de Ezequiel, Dios mismo, hablando acerca de Él mismo, Él dice que Él mismo buscará a sus ovejas, dice, y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersas, un día nublado y sombrío. Jesús es el buen pastor que puede cuidarnos y suplir todas nuestras necesidades, no importando cuáles sean. Lo único que tenemos que hacer es lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si en esta mañana tú no conoces al Señor, posiblemente has tratado de suplir tus necesidades en cosas que el mundo te ofrece. Pero es eso que te da el mundo, realmente es pasajero y no podrás suplirte por completo. Solamente hay algo que puede suplir tus necesidades y es Cristo. Así que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo. No importa si es terrenal, no importa si es espiritual, todo va a añadirse. Si ya conoces a Dios, gloria a Dios por eso. Y puede ser que hayas escuchado este pasaje un montón de veces y hayas escuchado en diversas ocasiones que Dios es nuestro proveedor, pero quizás en la práctica se nos olvida que Él es Jehová Jireh, el Dios que provee, que Él es ese pastor que describe el Salmo 23. Así que si conoces a Cristo, que Él pueda ser siempre tu norte y que puedas recordar que Él es el proveedor en todas las circunstancias. Pero antes de terminar, quisiera que veamos un último detalle y lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 6. En este milagro, dice Juan, que cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia Él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque Él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía que Él iba a proveer para la multitud, pero Él estaba probando a Felipe. De igual manera, Jesús nos está probando a nosotros para saber dónde está nuestra confianza. Que Dios nos conceda, mis hermanos, que nuestra confianza pueda reposar y depender solamente de Él, porque Él es ese buen pastor quien conoce todas nuestras necesidades. Él es ese buen pastor que suple nuestras necesidades espirituales. Él es ese buen pastor que suple nuestras necesidades terrenales. Y Él es ese buen pastor que suple en abundancia. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Señor, gracias porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Perdónanos porque en ocasiones podemos olvidar que tú, Señor, eres todo lo que necesitamos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando bajamos nuestra mirada de ti. Permítenos, Señor, que tú siempre puedas ser nuestro norte, que tú siempre, Señor, seas nuestro baluarte, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos permitas recordar que tú eres Jehová Jireh, que tú eres el pastor que vela por nuestras necesidades, Señor, y que tú nos libres de tratar de suplir esas necesidades en cosas de este mundo. Sino, Señor, permítenos solamente buscar tu reino, Señor, porque si te buscamos a ti primeramente, todo, Señor, tú nos darás. Oh Señor, gloria a tu nombre, Señor. Permítenos vivir siempre confiando en tu provisión y en tu bondad. Y es en el poderoso nombre de Cristo que oramos. Amén.
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.